capítulo 11. La carta a los Corintios, el capítulo 11. Luego ya tendremos para conversar con quienes nos visitan. Primera de Corintios, el capítulo 11. Y al revisar estos pasajes en esta tarde, yo pensaba que esta parte de la Escritura creo que ofendería a muchos y a muchas también personas porque con todo esto de que la igualdad de género y con todo lo que el aborto y con todo lo que es atingente en este tiempo en la sociedad, con la participación y la apertura que se ha dado y la preponderancia al movimiento femenino, creo que el capítulo 11 de la Carta a los Corintios sería una ofensa para las conciencias y para muchos se sentirían ofendidos y ofendidas al tomar esta escritura. Y yo he querido tomarlo en esta tarde porque es un tema importante en la Carta a los Corintios. En los primeros capítulos, por lo menos hasta el capítulo 4, se está tratando acerca de la división que había en Corinto. Y luego, al pasar al capítulo 11, también se menciona la división en este capítulo 11. Pero el capítulo 11 pone énfasis al orden que el Señor ha establecido en la iglesia y también en la sociedad. En la iglesia y la sociedad. Teniendo como modelo el matrimonio y la familia. Siendo aquí uno de los símbolos importantes en esta porción de la Escritura, la cabeza como un símbolo importante, y la cabeza en el sentido de autoridad física y autoridad espiritual. Hay 4 símbolos en esta porción de la Escritura: la cabeza, el velo, el pan y la copa. 4 símbolos que, por supuesto, ninguno de ellos puede estar ausente en cuando nos congregamos, cuando nos reunimos. Se debe tomar la importancia que tiene cada uno de estos símbolos expuestos en la palabra del Señor. Y no tan solo aquí en esta carta a los Corintios, sino que también está expuesto en la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses, como Cristo cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Y en la figura allí en el capítulo 5, que también lo tomaremos en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, también está allí marcada los roles en el matrimonio, los roles en la familia. Y dice así la palabra del Señor. Leeremos hasta el verso 22, el capítulo 11, verso 1 al 22. Y dice así la palabra del Señor: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer,
sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Y aquí el apóstol Pablo, en el verso 1 de esta porción dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La verdad que hay que tener autoridad espiritual para poder decir esto, para poder proclamar esto, para decir con propiedad: imítenme a mí, así como yo imito al Señor. Cuando el apóstol Pablo lo dice aquí, él da por sentado lo que va a decir más adelante. El verso 1 es la base de todo lo que va a poner el apóstol más adelante, porque aquí, como mencionaba, en el verso 3, dice: quiero que tengan pleno conocimiento, que esto no se nos olvide, Dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, si lo ponemos de la siguiente manera: Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. Y aquí hay una autoridad que está siendo desplegada desde arriba hacia abajo. Dios como máxima autoridad. Y está hablando aquí de Cristo el ungido, del que habría de ser cabeza de la iglesia. Cuando aquí el apóstol en el verso 2 está alabando a los hermanos, porque en todo dice: os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Ellos estaban guardando las instrucciones que el apóstol Pablo les había enseñado, le estaba dando desde el principio a la iglesia de Corinto, que para ese entonces, después de 3 años desde que la iglesia ha sido instituida, desde que la iglesia ha tenido su comienzo, ha tenido su partida, han tenido una serie de dificultades, una serie de problemas, y entre ellos el más profundo es la división. Lo que el apóstol Pablo está aquí exponiendo y está poniendo en orden las cosas, porque algunos en el capítulo 1 de esta carta,
dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Habían 4 facciones allí, 4 grupos dentro de la asamblea. Pero el apóstol en el verso 10 del capítulo 1, dice, os ruego pues, hermanos, esa creyente que está dirigida a la carta, es a todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y luego en el capítulo 2, verso 16, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que teniendo la mente de Cristo en una misma mente y en un mismo parecer, es que los creyentes debemos desarrollarnos más adelante. Ahora, el apóstol en el capítulo 11, verso 3, dice, quiero que sepáis, y es enfático esto, es una orden a la iglesia que él mismo ha formado, a la iglesia que él mismo ha enseñado, le dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cuando habla de que Cristo es la cabeza de todo varón, está hablando acerca de que es la autoridad de todo varón. La autoridad de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Está diciendo de que el varón es la autoridad de la mujer. Es la autoridad de la mujer. Y Dios es la autoridad de Cristo. Lo expongo de esa manera. De esa manera. Ahora, en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 23, 5, 23 y 24, vamos a leer desde el 21 para entender lo que el apóstol está hablando aquí en la carta a los Efesios. Dice, someteos unos a otros en el Señor, en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y cuando habla de la sujeción de la esposa hacia el esposo, no es una esclavitud, no se trata de machismo, no se trata de ese machismo acendrado que está poniendo el pie sobre la mujer para subyugarla, para esclavizarla. No se trata en ninguna manera de eso. Pues el Señor dice aquí, cuando en el capítulo 5, verso 25 de Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella, dio su vida, fue clavado en la cruz por la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. La esposa es el reflejo del esposo. Es el reflejo del esposo. Ahora, es tremenda responsabilidad del esposo. Dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer,
a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y ahí podemos ver el contexto de lo que es la sujeción de la esposa hacia el esposo y de lo que es el amor del esposo hacia la esposa. Ahora, cuando nos habla aquí en el capítulo 11, verso 3, que el varón es cabeza de la mujer, es cabeza de la mujer, es la autoridad. Y esto tiene que ver con la creación misma. Desde el principio, en el principio allí, en el libro del Génesis, cuando el Señor le dice a la mujer, dice que el deseo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esa causa de la caída y esa causa del pecado, que esto quedó determinado de esta manera. Ahora, cuando todo lo que viene después, está aquí expuesto en un lenguaje o una manera de escribir que tenía el apóstol, en un paralelismo que se llama en quiasmo o paralelismo quiástico, donde el capítulo 4, o sea, el verso 4, perdón, va con el versículo 7. El verso 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Cuando el varón se cubre y ora con la cabeza cubierta, está avergonzado, porque afrentar significa avergonzar profundamente, afrenta o avergüenza profundamente su cabeza, que es Cristo Jesús. Y en el verso 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Y no es jactancia, no es machismo. Algunos, y con reverencia lo expongo también, de que han catalogado a Dios, todos estos nuevos movimientos que existen, han catalogado a Dios como un Dios machista y han sacado a Dios de sus vidas. Y dice allí en la carta a los romanos, en el primer capítulo, donde expone, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cambiaron la gloria de Dios por semejanza de hombre corruptible. Y Dios les entrega una mente reprobada. Por eso es que esto puede ofender a alguien al exponerlo cuando el Señor dice que el varón es cabeza de la mujer y que la mujer debe estar sujeta al marido, y puede interpretarse como machismo, pero no es así. En los roles que el Señor ha dado al hombre como a la mujer, es como un tren que va por dos vías, pero van con un mismo propósito, van con un mismo destino y van sosteniendo el peso de lo que es la familia, Cuando leo allí en la carta o sea, en el libro de Proverbios, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. El padre instruye, la madre dirige. Y quiero exponer más aún, de que en el hogar hay autoridad, la autoridad del padre, la instrucción del padre, la dirección de la madre, y los hijos van a ver la autoridad en el hogar, van a aprender a sujetarse, a someterse a la autoridad. Es la primera escuela para salir hacia la sociedad. En el hogar se aprende la obediencia a las instrucciones, a la dirección también. Y cuando en la familia hay una familia ordenada y bien coordinado todo, los hijos van a salir hacia la sociedad y van a poder entender lo que es la autoridad afuera y van a sujetarse a la autoridad. Ahora vemos que hay, y yo lo digo con lo que uno ve afuera,
juventud que es desenfrenada y veo juventud mal educada, porque eso viene desde el hogar, cuando uno encuentra, ve personas que no hay educación, no hay atención hacia los mayores. Antiguamente, cuando nos enseñaban que se debía dar el asiento en la movilización colectiva, se daba el asiento a los mayores, se daba el asiento a las embarazadas. Ahora nada de eso. Pero es que todo va desde el hogar y todo se centra aquí. Todo se centra aquí, en la autoridad. Cuando los hombres pierden el temor de Dios, cuando no hay temor de Dios, el hombre vive desenfrenadamente. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Pero cuando se niega la existencia de Dios y cuando se niega la autoridad de Cristo, el hombre vive sin rumbo, vive sin freno. Y también el hogar va a ser exactamente de la misma manera. El hombre no va a ser autoridad en el hogar. Y cuando leemos aquí que vemos un hogar o una familia que está orando, porque aquí habla de que todo varón que ora o profetiza, se trata de un creyente. Aquí está hablando de un creyente. Todo varón que ora o profetiza, con la cabeza cubierta frente a su cabeza. Y da instrucciones aquí el Espíritu Santo por el apóstol Pablo para que el varón sepa cómo hacerlo. Cuando lo vemos allí en Mateo capítulo 6, cuando dice, cuando oréis, lo haréis así, Padre nuestro, y enseña el Señor a orar. Pero aquí está la manera con la cabeza descubierta. ¿Por qué? Da la explicación en el verso 7. Pues Él es imagen y gloria de Dios. La imagen y gloria de Dios queda descubierta y los ángeles pueden ver esto. Aquí hay señales visibles, son símbolos visibles. La cabeza, el velo, el pan y la copa son símbolos visibles. Allí en Efesios capítulo 3, verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando dice allí en el verso 5, que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza o avergüenza profundamente a su cabeza, que es el varón. El varón es su cabeza, es su autoridad. Y está diciendo explícitamente que no tiene autoridad, no hay autoridad sobre ella. Cuando el varón se cubre la cabeza, está desconociendo la autoridad de Cristo en su vida. Ahora, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Cuando dice allí en el verso 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ahora, cuando en algunas denominaciones se dice de que el cabello es el velo de la mujer, y lo exponen así, dice el verso 15, dice, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ese es un velo natural, es una cubierta natural propia de la mujer. Esa es su gloria. Pero la gloria de la mujer debe cubrirse. Y se explica allí en el verso 6, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Se trata de una mujer que tiene el cabello largo, que debe cubrir su cabello largo. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Debe cubrirse. La mujer debe
cubrirse. Ahora, las razones que expone aquí, que el hombre es imagen y gloria de Dios y la mujer es la gloria del varón. Aquí vemos la gloria de Dios y la gloria del hombre. Cuando el hombre se descubre la gloria de Dios. Cuando la mujer se cubre la gloria del hombre. Porque el varón no procede de la mujer. Y esto tiene que ver con el principio, allí en el Génesis. Esto tiene que ver en el principio. Alguien que no es creacionista, que no cree en Dios, alguien que niega la existencia de Dios, no va a aceptar de ninguna manera esto. No lo va a aceptar de ninguna manera. Porque el varón, dice aquí, no procede de la mujer. ¿Y cómo una persona que no cree en Dios va a aceptar esto? El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Porque la mujer sale de un costado del varón. Cuando el Señor hace caer sueño profundo sobre Adán y abrió una de sus costillas y de allí hizo a la mujer. La mujer no procede, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Luego, perdón, luego dice, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, porque no se había hallado ayuda idónea para él. Y Dios creó a la mujer como ayuda idónea del varón, para que el varón pueda hacer lo que Dios quiere que el hombre sea. Y ambos, tanto el varón como la mujer, van a ejercer un ministerio para glorificar al Señor. El hombre como imagen y gloria de Dios y la mujer como gloria del varón, como su ayuda idónea. Ahora, en el verso 10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. El velo es una señal visible de autoridad, una señal visible. Y es una cubierta que en el griego se llama catalupto. En el griego es catalupto, es parte del vestuario. Es parte del vestuario, es una cubierta. Ajena a lo que dice allí el verso 15, donde dice que en lugar de velo le he dado el cabello. Se trata de parte del vestuario. La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es por causa de los ángeles. ¿Por qué? Porque debemos ir al principio. Esto todo tiene que ver desde la creación, en la creación allí en el Génesis. Y aún más allá, cuando los ángeles, una tercera parte de ángeles, cayeron, cuando Luzbel, cuando él era acabado de hermosura, y cuando se halló en el maldad, salió fuego delante de él. Y nos dice allí en Ezequiel 28, Isaías 14 y Ezequiel 28, nos hablan acerca de esto. Isaías 14, verso 11 dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Cuando el enemigo de las almas, ese ángel que era hermoso, era acabado de hermosura, así dice Ezequiel 28, nos describe a este ángel adorador, porque él era el encargado
de la adoración. Cuando dice allí, y el sonido descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Él era el músico en el cielo. Él era el encargado de la adoración. Dice allí en el capítulo 28, verso 12, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onís, de zafiro, carbunco, esmeralda, oro. Los primordios de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados por ti, para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Aquí se está refiriendo al enemigo de las almas, aquel querubín protector, aquel que era acabado de hermosura, y con él cayó una tercera parte de ángeles. Y cuando la Escritura nos dice que el hombre debe descubrirse porque él es imagen y gloria de Dios, y que la mujer debe cubrirse porque ella es la gloria del varón, y que debe tener señal de autoridad por causa de los ángeles. Están reconociendo la autoridad de Dios, seres que nunca le vieron, seres que nunca le hemos visto, pero que un día le veremos. Y están dando toda la gloria al Señor, toda la gloria al Señor. Y esto apunta hacia allá, hacia el principio. Cuando los ángeles, como dice allí en Efesios capítulo 3, verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando la iglesia aprende obediencia, cuando la iglesia está obedeciendo la palabra del Señor, está enseñando a los principados y las potestades en los lugares celestiales. Y esto es doctrina, esto es doctrina. Cuando vemos que el mundo está rebelándose contra Dios, porque todo esto que vemos a diario, la renuncia cuando Dios hace al hombre y a la mujer, los hace para que llenemos la tierra, dice, así dice allí el libro del Génesis. Llenar la tierra es sojuzgarla. Cuando los hombres allí en el Génesis capítulo 11 deciden hacerse una torre y hacerse un nombre, el Señor les confundió la lengua y los esparció para que la tierra fuera llena para que se multiplicara el hombre, para que se multiplicara la raza, para que se multiplicaran las generaciones. Pero ¿qué es lo que está haciendo la humanidad en el día de hoy? Está haciendo totalmente lo inverso. Totalmente lo inverso. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y la verdad que cuando hablamos de esta manera, nos exponemos a sanciones. Nos exponemos a sanciones. Pero la Escritura es clara. La Escritura es clara. Y vemos hacia dónde va la sociedad. Dice, los hombres eran malos y pecadores en gran manera. Y hay una hermana que siempre decía, aún la maldad no ha subido a la presencia de Dios, porque cuando la maldad llegue a su colmo, entonces el Señor vendrá. Nuestra hermana Sarita siempre lo decía, o lo dice, ¿ya? Ahora cuando
cuando vemos de que los hombres no quieren obedecer a la palabra del Señor. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Todo procede de Dios. Y allí está el centro, está el meollo del asunto. Todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. De acuerdo a esto, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, pero en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, si alguno quiere contender sobre estas cosas, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Ahora, cuando en la segunda parte del verso 17, donde dice, pero al anunciaros esto que sigue no os alabo. Consideremos que en el verso 2 alaba a la congregación de Corinto porque estaban recibiendo las instrucciones tal como él las había entregado. Pero en lo que continuaba, no los alababa. Ahora, cuando entrega el modelo aquí, desde el verso 1 al verso 16, está entregando el modelo y la instrucción, la sujeción, cómo se deben conducir en la iglesia del Señor, cómo deben adorar. Se está dando la honra y la gloria al Señor. Y al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros división. Vuelve con el tema del principio. Algunos decían ser de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas y otros de Cristo. Habían divisiones. Y en parte lo creo, dice el apóstol. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. La acción va a provocar una reacción. La acción provoca una reacción. Y si hay disensiones, se van a manifestar los que son espirituales, los que son aprobados. Pues cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Habían reuniones, la reunión que tenían era la reunión de ágape o las reuniones donde se congregaban la iglesia para celebrar la cena, pero era una fiesta, el ágape era una fiesta de amor, pero no se manifestaba el amor entre ellos, pues algunos que tenían mucho no compartían con los que no tenían. Dice, al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Comían mucho, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Unos pasaban hambre mientras los otros comían demasiado, y otros se embriagaban. Y estamos hablando de la cena del Señor. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Porque el centro de todo es el Señor. El centro de todo es el Señor. Y el apóstol Pablo lo pone como principio allí. Y les dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo mismo que hacía el Señor, lo hacía el apóstol. Y así también debemos hacerlo nosotros, al compartir con el que no tiene. Así nos dice la Escritura. Y así debe hacerse. Así porque somos del Señor. Nos muestra el modelo, nos muestra la unidad compuesta, que es el varón y la mujer. Allí lo que he leído en Efesios capítulo 5,
Efesios capítulo 5, dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y allí el matrimonio, mire, cuando leemos que la mujer debe estar sujeta, es cierto, lo dice la Escritura, pero el hombre debe, dice la Escritura, en el verso 29 del capítulo 5 de Efesios, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. El varón le debe dar un sustento espiritual, emocional y material a la esposa. Sustento espiritual, emocional y material. Ahora, la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Como el Señor está preocupado de la iglesia, así el esposo está preocupado de la esposa, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos uno con la esposa, porque el matrimonio es una unidad compuesta de dos. Ya no son más uno, ya no son más dos, serán uno, dice la Escritura. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, una sola carne. Y nos muestra el modelo aquí en el capítulo 11, donde el varón tiene un rol, donde la mujer tiene otro rol en la congregación, no es inferior, todos somos uno en Cristo Jesús. Somos iguales delante del Señor, pero con roles diferentes. La mujer sujeta al esposo, el hombre amando a la esposa. Debe amar a su mujer. No la debe aborrecer, la debe sustentar y cuidar. Sustentarla espiritualmente, emocionalmente, materialmente, cuidándola como a sí misma. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, en nuestros corazones. Y le vamos a pedir a Patricio Villarroel que nos despida en oración. ¿Está Patricio por ahí? Sí.